Acarigua Araure, la historia de la radio, con el auspicio de Asociación de Productores Agrícolas Independientes, PAI. Sembrar es algo más. Hotel Geoin en Araure, la embajada de la hospitalidad en los llanos venezolanos. Última Hora Digital, el primer diario de Portuguesa. Transformamos cada receta en una experiencia versátil y deliciosa. Alimentos Doña Emilia, calidad en familia. De Acarigua, esta es la señal para todo el país. Radio Acarigua Sensacional. Señoras y señores, bienvenidos una vez más a esta serie de programas titulados Acarigua Araure, la historia de la radio. Una serie de capítulos con invitados especiales, protagonistas, gente que han formado parte de la radio desde su fundación en 1951 hasta el día de hoy. En algún momento de su vida han tenido que hacer en la actividad de la radiocomunicación, bien sea como técnicos, operadores, periodistas, locutores, productores, gente que estuvo, está y probablemente algunos que están comenzando y que estarán durante mucho tiempo en la radio. Con ellos, con sus vivencias, con sus experiencias, con su historia, con su andar dentro de la radio, estamos construyendo esta historia en esta serie de programas divididas en capítulos donde cada uno de ellos responde a sus vivencias, eh, presenta sus recuerdos, sus anécdotas, su vida a través de la radio en Acarigua Araure. Nos hemos conseguido con una extraordinaria cantidad de relatos, de historias, de cuentos maravillosos que de alguna manera nos están permitiendo hacernos una idea precisa de lo que ha sido la radio en Acarigua Araure desde la fundación de la primera estación de radiodifusión en la región, que fue Radio Acarigua, 1170 kHz. Hoy nos va a acompañar un ícono también de la radio, un hombre que desde los 80 incursiona en el mundo de la locución, profesional de la radio con un excelente trabajo y un reconocimiento en base a la calidad de lo que ha hecho durante tantos años. Vamos a conversar, a escuchar hoy a Carlos Marcano, que va a ser el protagonista de este capítulo de hoy de Acarigua Araure, la historia de la radio. Bienvenido, hermano. Gracias, Ibrahim, por esta invitación que me das, vale, y un placer para saludar. Aprovecho para saludar a toda la gente que está pendiente, ¿no?, de este programa tan importante que hace. Mira, qué bueno, pana. Yo quiero preguntarte varias cosas porque es importante tener ese registro para el tipo de programa. ¿Cómo es tu nombre completo? Bueno, fíjate, Carlos Alfredo Marcano Ubán. Pero yo siempre me identifiqué como Carlos Marcano Ubán. No sé. Y la gente muchas veces decían, a ver, pero es chino. Era porque me decían, ese Ubán, es Ubán, el apellido segundo mío. Carlos Marcano Ubán. Ok, Carlos, ¿cómo fue tu primer contacto con la radio antes de ser profesional de la locución? ¿Cómo fue ese acercamiento a la radio de niño, de joven, de adolescente, antes de convertirte en lo que has hecho dentro de la radio en la locución? No, ni pensaba trabajar en radio, ni pensaba ser locutor. Y escuchaba radio, por supuesto, desde pequeño, pero y me llamaba mucho la atención, pero yo aspiraba a estar, de repente en otras cosas, ¿no?, en otro mundo, em, ser ingeniero, qué sé yo. Pero entonces llegó la oportunidad de entrar al Orfeón Universitario ya en Barquisimeto, cuando estuve estudiando ingeniería civil, y de allí, en vano, empezaron comentarios importantes de compañeros y de profesores
hacia mí diciendo: "Tú tienes la voz como locutor, tú deberías de trabajar como locutor". Pero yo en ese momento no tomé mucho en cuenta. Y después entonces empecé a tomar la cosa más en serio y los trabajos de vocalización y todo eso en el Orfeón, me metieron como tenor. Y de repente empecé a acercarme a la radio. Fue cuando llegué allá al Palacio Radial y conocí a tantos amigos que hoy están, algunos se fueron y otros están todavía. Pero ya el Palacio Radial, claro, ya no existe. Pero ahí fue donde me acerqué yo a conocer tanta gente importante. El Palacio Radial al que hace mención Carlos Marcano era una gran edificación donde habían un grupo importantísimo de emisoras que pertenecían a un mismo propietario. Y fue una edificación hecha precisamente para instalar esas emisoras de radio y bueno, algunos lo comparaban con algunas edificaciones que no eran para eso, pero realmente funcionaban allí una serie de emisoras que mantenían prácticamente la hegemonía de la comunicación, no solamente en Barquisimeto, en el estado Lara, en muchas otras partes del país, porque había muchas emisoras que transmitían también no solamente en AM, sino en onda corta y tenían presencia en muchas partes, o sea, Universo, Lara, Juventud, Cristal, o sea, todas esas emisoras, El Palacio Radial era famoso en toda Venezuela. claro. ¿Cómo llegaste a Carigua? ¿En qué año llegaste a Carigua? ¿Ya Llego a llegaste a Carigua. Carigua como locutor? No, bueno, yo soy de Barcelona, en el estado Anzoátegui, aquí en Puerto La Cruz, y de ahí salgo para Barquisimeto a estudiar ingeniería civil. No culmino la carrera, fue al segundo año nada más, me caso y que es mi actual esposa, la doctora Enriqueta, con quien comparto, bueno, compartido tantas cosas importantes. Y me pongo a trabajar en la radio. Cuando entré, cuando estaba en el Orfeón, me fui acercando a la radio. Cuando ya me casé, yo dije, bueno, tengo un compromiso mayor. Entonces fui buscando quizás en la radio alguna ayuda económica, o sea, una manera de buscar dinero, de ganarme algo para Un poder sustento, sostener, ¿no? claro. A una familia. Entonces, bueno, empezó a llegar aquellas oportunidades y todo el mundo decía: "Oh, este muchacho va a llegar lejos", decía, ¿no? "Tiene muy buena voz para esto". Entonces, bueno, me surgieron muchos negocios, bueno, importantes. Me pagaban muy bien, pero era una época donde le pagaban, como lo comentamos ahora, que le pagaban a alguien por ese Claro, talento. sí, así Ahora es mismo es. diferente. Claro, 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 claro. Era una época donde el trabajo de la radio era muy bien pago, ¿verdad? ¿Cómo llegaste a Carigua? ¿Por qué a Carigua? Bueno, llegó a Barquisimeto la muchacha de la que me enamoré, que es mi esposa, era justamente de acá de Carabobo. Y entonces me agarró y me trajo para acá. Me me agarró para acá, para Carigua, y aquí me quedé, en Acarigua, Araure, pues, exactamente. Y y aquí llego ya como locutor, porque yo ¿Qué año estamos hablando? estamos ya hablando del año 86. Ok. Saco el título, apruebo el título de locutor, ¿cómo que se llama? La parte esta de Barquisimeto, de la universidad, el pedagógico. En el pedagógico de Barquisimeto se hicieron las pruebas, eran 450 aspirantes, imagínate tú, en ese año 86. El Ministerio de Transporte y Comunicación, Sí, sí, ya, el el Ministerio de encargado. Transporte eran 4 jueces los que nos examinaron en esa prueba, y eran 450 y pasamos solamente 30, para que tú veas lo difícil que Sí era mismo en es. ese tiempo eso, ¿no? Yo no contesté ninguna de las respuestas, de ninguna de las respuestas que di, ya en la parte oral, eran correctas, me equivoqué, pero entonces el juez consideró que tenía que ser locutor. Y exactamente, así como te lo estoy diciendo, me dieron mi título de locutor, a pesar de que no respondí correctamente las preguntas que me decían En el examen oral. en el examen oral, ya en la Sí, parte oral. ya al haber superado la prueba escrita, el examen oral tenía mucho que ver con ciertas habilidades, pero que mucha gente podía
cometer algunos errores, pero eran importantes la actitud, la vocalización, muchas cosas que tomaban en consideración Sí, allí, ¿no? porque me preguntaban, por ejemplo, tomaron en cuenta el apellido Marcano y hablaron entonces del boxeador que se llamaba, creo que le decían Cruz Marcano. Entonces ahí se metió el juez a preguntarme cosas de Cruz Marcano. Yo no conocía a ese boxeador de Oriente, ¿no? Pero yo no lo conocía, no estaba, Claro. no tenía ningún conocimiento acerca de su historia ni nada de eso. Pero entonces yo dije: "Ay, Cruz Marcano, excelente". Como yo sabía que era un boxeador, que el mismo juez me lo indicó, bueno, me fui un excelente boxeador. Lamentablemente no llegó a ser campeón, porque uno tiene más o menos una noción de quiénes han sido campeones en ese tiempo, ¿no? Entonces, me fui, hablando de sí, porque el boxeo, porque el boxeo es una cuestión, y después me emparé con otra cosa y lo metí en otro tema. Lo metí en otro tema que no era lo que me estaba preguntando. Y entonces él se echó a reír y me dijo: "Está muy bien eso, pero lo que tú estás diciendo es mentira de Cruz Marcano". Bueno, forma parte, tú sabes, de esa técnica extraordinaria que era muy importante y vital y que después se fue perfeccionando al punto de que se convirtió en una carrera, en un estudio, lo que es la improvisación. Cómo Sí, la gente puede exacto. hacer el impro, no solamente para la comunicación hablada, sino también para la actuación, para muchas cosas, incluso para el manejo empresarial. Ahora bien, llegaste a Carigua, ¿a qué emisora de radio? Bueno, llegué a Carigua, fíjate, hice una prueba para Radio Portuguesa. Hice una prueba para Radio Portuguesa y no gustó la prueba. Yo, no, y me rechazaron. Claro, no era el Radio estilo de la Portuguesa. emisora, a lo mejor, sí, sí. Entonces, eso me desilusionó mucho y, bueno, me fui como derrotado, ¿no? Y después vino la oportunidad con Super Rumba, ¿verdad? Esta emisora que tú lo mencionaste ahora, Alexis Pérez. Entonces ahí comienzo a trabajar y la gente, fue tanto el boom del trabajo que se hizo en esa emisora, que la gente pensaba en la calle que la radio era mía, que la radio, porque yo le ponía aquel cariño, ¿no? Aquella emoción a la radio. Estamos hablando, ¿qué año? En el 93. Eso sería más o menos como 92, 92, 93 por allí, ¿no? Sí. Era el inicio de las emisoras en frecuencia modulada. Todo eso, ¿cómo lo has visto de la radio? ¿Cómo ha sido ese aporte que tú has hecho en la comunicación? Bueno, yo considero que yo he aprendido demasiado. Desde que empecé no soy el mismo, por supuesto. Y he aprendido mucho, Ibrahim, porque me, me he dedicado a estudiar, ¿no? A leer, a ser un poquito más responsable con el micrófono, cosa que no hay hoy en día. Porque Ah, antes incluso, fíjate que muchos radiodifusores y dueños de radio, pues, hacían un casting para saber qué talento iba a meter en la radio a trabajar. Entonces, hoy en día, si tenías talento, bueno, tenías todas las oportunidades, pero hoy en día es otra cosa. Hoy en día te pregunto cuántos clientes tienes y más nada. Entonces, se ha perdido esa vocación tan importante y ese respeto hacia la gente, poniendo, dándole la responsabilidad a la gente que no sabe nada del ¿Tú, oficio. tú, Sí. tú apuestas a que eso pueda cambiar o que debería cambiar? Debería cambiar. Que va a cambiar, es algo difícil, pero debería cambiar. Debería cambiar porque tendrán que volver otra vez los castings. O sea, antes se le pagaba a uno por el talento. Ahora, bueno, está bien, tienes 5 clientes, pero vamos a ver qué es lo que tú Pero demuestras, hay qué es gente, lo que muy, tú tienes. gente muy talentosa, muy preparada, muy capaz, muy culta, muy apta para ser un profesional que eduque a la población que no tiene las cualidades ni las condiciones ni las habilidades para ser un buen comerciante. Bueno, Eso pasa. eso pasa porque hoy en día, bueno, toda la parte económica juega un papel muy importante, ¿no? Yo tengo un medio de comunicación, una radio. Yo tengo que buscar la manera de pagar el alquiler, pagarle al personal, bueno, equipar mi radio con equipos y todo esto. Si tengo la oportunidad de una persona que no tenga talento, que no importa que no tenga talento, pero que tenga la habilidad para, para buscar clientes, ¿verdad? Tengo que buscar esa oportunidad con él.
pero hay que pensar en cambiar la forma de la radio hoy en día. Hay muchas barbaridades y locuras que se están dando hoy en día en radio con programas que no dejan nada, Ibrahim, nada, no te dejan ninguna enseñanza, ninguna educación. eh, Como tú lo decías, los mensajitos y con aquellas cosas aquel lenguaje que deja mucho que desear, ¿no? Entonces no te demuestra nada y no te ayuda a contribuir a contribuir con esa educación hacia el público. Por eso es que la radio ha perdido gran parte de su poder. Por eso es. Mira, entre tantas cosas, la modernidad eh, ha evolucionado en el asunto comunicacional de una manera extraordinaria. Desde aquellas teorías de McLuhan con relación a la aldea global, que ya es una realidad, la radio ha seguido estando presente allí. ¿Cómo sientes tú ese manejo con tu audiencia? Porque tú transmites a diario a través de la radio tradicional, la señal abierta en frecuencia modulada, pero también las emisoras de radio están en la internet, están con su página, pueden escuchar personas en cualquier lugar del mundo. Todavía nosotros, las emisoras de radio, la mayoría de la audiencia la mantienen en su señal tradicional. Hay otros lugares del mundo donde están mucho más desarrollados, no solamente técnicamente, sino económicamente y culturalmente en comparación a nosotros, donde ya muchísima gente escucha la radio en su automóvil, en su casa, pero a través del internet. Y eso es una realidad que a nosotros también nos llega, nos afecta, pero ¿cómo ves tú ese desarrollo de la radio, o sea, esa presencia con la gente? Sí, bueno, primero que nada tenemos que saber algo, Efraín. Nosotros somos artistas, locutor, locutor, tú eres locutor, locutor. Entonces somos artistas, somos actores. Nosotros tenemos, cuando estamos delante de un micrófono, estamos actuando hacia un público que no se ve. Entonces nosotros somos actores. Yo ensayo, fíjate lo que yo hago en mi producción para el programa. Yo ensayo lo que voy a hacer en el programa, en mi casa, ahí en mi computadora, para no tener equivocaciones y para saber cómo voy a entrarle a la gente. Yo tengo una cuestión que yo muchas veces manejo a la gente con mis imitaciones, ¿no? Estoy hablando de ciertos personajes y siempre le meto algo de imitaciones ahí de ese personaje, ¿no? Entonces, es una manera de jugar y atraer al público para rescatarlo de esas redes sociales, del Internet, que ahora es nuestra competencia también, ¿no? Lo del Internet y las redes sociales. Pero la radio va a seguir siendo un poder, definitivamente, y va a cambiar. Yo sé que sí va a cambiar. Es muy importante el asunto que muy poca gente maneja, que es que la radio siempre ha estado muy relacionada con la comedia, y la comedia es también parte de la cultura, de la facilidad de la comunicación, pero también hay que tener mucho cuidado con el manejo del humor, con el asunto de la Sí, legislación, pero es muy sí, importante. porque fíjate, esta mañana estaba hablando de las tendencias de fin de semana, y estaba hablando de Claudia de Colombia. Va a cumplir años el domingo, al igual que los liberales. Pero le va a cumplir 81, mientras que Claudia va a cumplir 76. Entonces, estaba hablando de la artista esta colombiana, de Claudia de Colombia, Gladys creo que se llamaba. Entonces, ella quería ser gerente de banco. Entonces, yo le dije, pero, como diría por ahí, ¿cómo vas a ser tu gerente de banco? Entonces, como diría, por ejemplo, el Pedro el Escamoso, uy, mi señora, pero ¿cómo se le ocurre? Su merced está loca. Entonces, esas cositas así, a la gente le gusta. Cuando hablas por ejemplo, de Osmel Sousa. No, no, yo no puedo ver esto. No, no, no. No, 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 mira, muchachita, ponte la cosa. Y eso le gusta a la gente, sí. Claro, la Sí, yo comedia, es la manera de buscar la la comedia, el forma humor, de entretener a claro. la gente, claro, con humor sano. Sí, con respeto, que es lo más importante, ¿no? Claro. Eso forma parte de ese dinamismo que tiene la radio actualmente. No quiere decir que el que no lo haga no tiene la posibilidad de ser también exitoso. Eso forma parte de eso. Hay un asunto muy importante que tiene que ver con la radio, pero fundamentalmente parte del profesional de la radio.
¿Cómo? Ya me acabas de decir que tú preparas tu programa. Eso es sumamente interesante. Es una muestra del respeto que tiene un profesional como tú hacia la actividad que realiza. El asunto de la improvisación también es maravilloso, pero no puedes hacer todos los días tu accionar dentro de la radio en base a una improvisación. Tú preparas un guión, tienes un equipo de producción, gente que te dice de qué vamos a hablar, cuál es el formato que hace. Ah, Sí, yo sí, tengo pero una revista preparada en mi computadora con cada episodio de lo que puedo decir, de lo que puedo hablar en la radio. Entonces lo que yo hago es cambiar esa revista, es como si borrara esa página, tal comentario, tal noticia, y entonces empiezo a llenarla con lo nuevo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hago. Entonces, tengo mi revista, ya tengo mi guión preparado y en mi computadora, en el estudio al aire, la cabina caliente, ¿no? Tengo mi computadora con mi guión. Y entonces voy hablando de acuerdo a lo que yo produje para el programa. Las improvisaciones ya vienen a veces solas, de parte para completar algunos comentarios ahí de las informaciones de la noticia. Entonces le meto algo de cifra ahí. ¿cómo ha cambiado el enfoque de aquella radio que empezaste a hacer en los 90 a la que haces actualmente? ¿Sientes que tienes un público más alto, más capaz? ¿Siempre piensas en qué público, en el joven, en las mujeres? ¿Cómo te haces una idea de la gente que te está escuchando en ese momento? Sí, bueno, la edad no perdona. Entonces, antes, por supuesto que tenía unos oyentes jóvenes, ahora me siguen mi programa, son personas mayores, que son, y me lo dicen con mensajes de texto y WhatsApp, me dicen que yo soy parte de la familia. Entonces, eso emociona a uno, imagínate. Entonces, me inspira, me emociona a seguir adelante haciendo lo que estoy haciendo, el trabajo. Significa que lo que estoy haciendo está bien. Hemos contado la radio en las ciudades hermanas de Cali Guaraure a través de la visión, de la experiencia, de la participación y las vivencias de diferentes personajes, profesionales, activistas, trabajadores de la radio. Y cuando digo activistas es que los hay. Hay quienes la radio representa su actividad más importante para promover su actividad comunicacional, bien sea como periodista, como locutor, como productor, incluso como técnico, aunque, oye, haya evolucionado de alguna manera el sistema de comunicación de la radio, siempre va a ser necesario ese conocimiento técnico, esa adaptación a la modernidad del lenguaje comunicacional para que la gente tenga acceso fácilmente a ello. Hoy nos está acompañando Carlos Marcano, profesional de la locución, un hombre que le ha dedicado su vida entera al asunto de la comunicación, a la transmisión de mensajes, de crear conciencia, de auspiciar habilidades, de presentarles a la gente cualquier cantidad de información y posibilidades de éxito y crecimiento a través de sus comentarios, de sus pensamientos, de sus promociones, de la transmisión de elementos importantes de otros aspectos económicos, comerciales, culturales a través de la radio. La radio ha evolucionado a tal manera sumamente rápida que muchos de los que han estado en el programa manifiestan cómo la radio ha sido el medio que más se ha adaptado a la modernidad. La radio, oye, demostró muchísimas y mejores condiciones que otros mecanismos de comunicación que tengan que ver con la eh, radiodifusión o la transmisión de una señal a través de una frecuencia de radio, la televisión, por ejemplo, o otros mecanismos de transmisión. La radio ha estado fácilmente acompañando a la gente. De hecho, oye, la modernidad nos llevó a través de la inteligencia de pensadores y creadores brillantes, como el caso de Steve Jobs, de Steve Wozniak, de gente que, oye, adaptó la radio también al asunto de la comunicación a través de la Internet, la creación de los podcasts, que es esa mezcla, esa palabra de iPod con broadcasting, que muchísima gente asume ahora con muchísima facilidad y lo toman como un artilugio, pero el podcast es simplemente la fusión de la radio
y la tecnología a través de la Internet, y fue creada y hecha para que la gente escuche programas de radio, de lo que se llamaba el talk radio, o sea, la radio hablada. Eso costó muchísimo que se implementara en el país, porque veníamos con una cultura de que las radios eran sumamente musicales, algunas informativas, pocas dedicadas a la cultura, pero la gran mayoría dedicada al entretenimiento a través de la música. En eso están profesionales de la radio como Carlos, que han tenido muchas vivencias, y nosotros a todos en esta última parte del programa, o sea, siempre, luego de haber hecho yo esta apología, eh, queremos escuchar cuál es esa visión de esa radio que tú sientes, que tú ves, que tú crees que puede ser esa radio del futuro. ¿Tiene la radio vigencia en los próximos años o la radio, como mal acusan algunos, tendrá unas desventajas? Sí, la radio es más fácil que pueda haber, ¿no? Que cuando quieren entretenerse es lo más barato y lo más fácil. Prende tu radio, tu receptor y escuchas el programa que tú prefieras, ¿no? Es lo más fácil. Todo el mundo no tiene para meterse en las redes sociales. Todo el mundo no tiene la facilidad para, o la ventaja de meterse en un teléfono, en una computadora para revisar tantas cosas que hay en Internet ahora. Entonces, lo más fácil que encuentran es una radio. Y Es la cuando, radio, una emisora de radio. cuando manejas tampoco puedes. Cuando manejas tampoco, imagínate, no puedes O, manejar, o- revisar las redes manejando. Sí, me equivoqué. Realmente no debí decir cuando manejas, sino cuando realizas una actividad que necesita tener tu observación y tu atención. Oye, no puedes tener otra cosa que te perturbe la concentración, mientras que la radio simplemente te puede acompañar. En el caso que estés conduciendo pues, un vehículo, no puedes estar revisando las redes ni nada de eso. Ahora lo hacen, porque aquí en Acarigua ahora tenemos, bueno, tenemos gente que yo no sé cómo hacen estos motorizados, chicos, a veces, para ir conduciendo la moto y entonces revisando el teléfono así. Yo no sé cómo hace. Bueno, se nota en las estadísticas de accidentes. Bueno, por eso. Pero la radio del futuro sí va a llegar, y va a ser, y la visión que yo tengo para, para, para poder rescatar ese poder que se ha perdido en la radio es primero lo que hablamos, ¿no? De ser un estudio del talento que está metido hoy en día trabajando en las emisoras de radio. Podemos permitir, ¿vale? Que estropeen este oficio tan importante y tan bello como es la radio, como es el del ser locutor, ¿verdad? Hablar en un micrófono con gente, permitiendo que gente que no sabe, no tiene ni idea de lo que es este oficio, estén haciendo programas de radio. Entonces, hay primero que eliminar, tratar de hacer un balance, y eso es un llamado que le puedo hacer a todos los dueños de radio, ¿no? Para que hagan un balance y estudien, hagan el estudio y la posibilidad de ir eliminando talento que no vale la pena. Está haciéndole más bien un daño a la sociedad. Entonces, eliminamos ese mal talento, ponemos programas, o sea, transmitimos programas de calidad y tratamos de luchar, de competir, pero ya un poco más fuerte con esas redes sociales y el Internet. Pero nosotros nos valemos también del Internet y también de las redes, pero definitivamente la radio solo puede nada más y eso lo vamos a lograr, tú vas a ver. Ya, es bien importante esos comentarios, porque yo iría un poco más allá. Realmente, oye, entiendo que eh, la mala conducta, por no decir otra palabra, de gente que tiene la posibilidad de dirigir, de ser propietario de una emisora de radio. Bueno, ya todo el mundo sabe en el país cómo se ha manejado eso en los últimos años. Esto no es parte de lo que podemos hablar en este programa, porque este programa se dedica simplemente a conocer la historia de la radio. Habrá la posibilidad de, a lo mejor en algunos otros, en otras temporadas, de hacer análisis de cómo eh, las acciones dentro de la política y la legislación lograron distorsionar de alguna manera ese poder de la radio, que desde algunas esferas del poder trataron de minimizar, trataron
distorsionar para poder tener una hegemonía sobre el comportamiento de la gente, pero eso ya, digamos que harina de otro costal. Sí, En este momento, el, el concepto de radio va a depender notablemente de la calidad no solamente del creador del contenido, de la programación, sino también de cómo logremos avanzar en otros aspectos en la educación y en la preparación de nuestros oyentes, que eso debe de vital importancia y va a funcionar muchísimo en los próximos años, porque de alguna manera, indiferentemente cuál sea la visión o el comportamiento con que nosotros vemos el futuro, siempre habrá la posibilidad de que tanta gente que salió del país regrese por X o por Y, porque la historia nos ha señalado que siempre ha sido así. Eh, los judíos volvieron a su tierra. Oye, tanta gente que se ha visto, ¿sabes?, separada de sus tierras han regresado después de muchos años. Y eso es parte de la historia de la humanidad. Y eso va a ser de un gran beneficio, no solamente para el país, sino de diferentes sectores de la industria, incluyendo la radio. sí. La gente que está fuera, como tú decías, la gente que está fuera del país, escucha radio, escuchan en otros países, ¿no? En otras latitudes. Esa gente va a regresar y cuando regrese esa gente, eh, vamos a tener un poder mayor con respecto con esa creación de esa radio del futuro. Pero la podemos hacer ahorita, no importa, no importa, la podemos hacer con lo que tenemos. La idea es que nos entusiasmemos, ¿no? Que Claro. lo hagamos, Porque que lo hagamos. acabo de decir algo que me va a permitir disculparme, porque en este programa he tratado en todo de no emitir ninguna opinión ni un criterio, pero en esta confianza que me brinda esta relación de amistad y de respeto que tengo con Carlos, oye, excedí un poco en el comentario, pero no era Sí, sí. que ustedes cuenten esa historia, por esta pasión es muy difícil. Claro, claro, claro. Pero fíjate que tú dijiste también algo importante, que es que el comportamiento de la gente en la calle, eso de crear una mejor sociedad, depende del comportamiento que tenga ese locutor, esa persona que está haciendo ese programa. Porque muchos locutores, eh, muchos programas están haciéndole un daño a la sociedad. O sea, Sí, yo con esto que tú dices entiendo que fue parte de lo que te pregunté hace un rato, el locutor, la radio, porque no voy a decir solamente el locutor, porque también hay periodistas, hay otra gente que sí, también hace el trabajo, eh, eh, es formadora del concepto de educación de la población. claro, claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, la gente, el locutor crea y educa, ¿no? Y Forma entonces ciudadana. forma ciudadanos. Entonces, si tú estás mal preparado, es como un maestro que te va a dar una clase de muchacho en primaria, está mal preparado, ese muchacho sale mal. Entonces, em, con sale con conductas incorrectas, ¿no? Y entonces, eso es lo que acaba creando, en la sociedad, esos locutores, que no son a lo mejor ni locutores formales, ¿no? No tienen algún título, pero eso es lo que están creando. Entonces, los dueños de radio tienen que tomar en cuenta esto, tratar de poner un embudo, será, no sé, o hacer un casting, o hacer un balance, como te dije ahora, para poder meter una programación de altura que llegue al público, pero que forme buena sociedad, una sociedad más digna, ¿no? Preparada. Acarigo Araure, la historia de la radio. Acarigo Araure, la historia de la radio. Es una serie de programas que estamos transmitiendo en la señal de Portuguesa Televisión, en la página web del canal www.portutv.com. Allí salimos en nuestra programación en vivo 24 horas, pero estos programas también van a quedar para que usted los pueda ver en cualquier momento a través de la televisión por demanda, bien sea en nuestro canal de YouTube de Portuguesa Televisión, al igual que en diferentes plataformas de redes sociales que permiten este formato, y también en las plataformas que permitan la transmisión de podcast de audio, donde va a haber la posibilidad de dejar para
estas y futuras generaciones una historia de cómo ha sido la evolución y el concepto y el pensamiento de gente como nuestro invitado en este capítulo de hoy, Carlos Marcano, pueda aportar y dejar información, conocimiento, conceptos con relación a cómo la radio sigue siendo ese poder de entretener, educar e informar. Carlos, orgulloso, pana, de que me haya acompañado hoy aquí, mi respeto y admiración siempre. Lo más emocionado y orgulloso yo, Ibrahim, por esta invitación que me hiciste a este programa. Nunca, yo no soy acostumbrado a estar delante de una cámara. Lo mío es un micrófono, pero es una cabina de radio. Pero, y eso, y una vez tuve la oportunidad recibí una oportunidad para trabajar en televisión, yo la rechacé. Yo no quiero nada con televisión. Lo mío es radio, nada más. Y de esa manera, yo he trabajado todo este tiempo. O sea, Entonces, gracias, Ibrahim, por esta oportunidad para poderme dirigir a la gente y ojalá que sigan escuchando radio y buenos programas. a ustedes les agradecemos la atención, les agradecemos profundamente que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Portuguesa Televisión, al igual que en las redes sociales. Suscríbanse, denle like, compartan y respalden y apoyen el trabajo que desde Acarigua, Araure, hacemos a través de Portuguesa Televisión. Muchas gracias. Acarigua Araure, la historia de la radio, con el auspicio de Asociación de Productores Agrícolas Independientes, PAI. Sembrar es algo más. Hotel Geoin en Araure, la embajada de la hospitalidad en los llanos venezolanos. Última Hora Digital, el primer diario de Portuguesa. Transformamos cada receta en una experiencia versátil y deliciosa. Alimentos Doña Emilia, calidad en familia.